En lo profundo de las selvas de América Central, una civilización floreció. Los mayas, conocidos por sus ciudades intrincadas y su profunda sabiduría, dejaron una huella imborrable en el mundo. Observaron el cosmos. Los mayas rastrearon los movimientos celestiales. Su comprensión de la astronomía fue notable. Los mayas desarrollaron sistemas de calendario complejos. Estos calendarios se basaban en observaciones meticulosas. Podían predecir eclipses y solsticios con notable precisión. Sus conocimientos astronómicos superaron a los de muchas civilizaciones contemporáneas. ¿Cómo lograron los mayas un conocimiento tan avanzado? ¿Qué motivó su implacable búsqueda de la comprensión astronómica? Las respuestas yacen envueltas en misterio. Podemos reconstruir fragmentos de su pasado. Podemos maravillarnos de su ingenio. Los mayas dejaron un legado de conocimiento. Este conocimiento no estaba escrito en papel, estaba tallado en piedra. Las pirámides se alzan como testimonio de su destreza astronómica. Los glifos intrincados registran sus observaciones y creencias. En Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán se alinea con el sol. 2 veces al año, una serpiente de luz desciende por la escalera de la pirámide. Este espectáculo celestial es un testimonio de sus precisos cálculos. Es un recordatorio de su profunda conexión con el cosmos. El legado astronómico de los mayas se extiende más allá de sus monumentos. Su sistema de calendario, todavía estudiado hoy en día, refleja una comprensión sofisticada del tiempo. Sus observaciones de Venus, documentadas en el Códice de Dresde, revelan su gran interés en los movimientos planetarios. Su conocimiento continúa inspirándonos e intrigándonos. El auge de un imperio. La historia maya comienza en el corazón de Mesoamérica. Alrededor del año 2000 a.C., su civilización comenzó a tomar forma. No eran un solo imperio unificado. En cambio, eran una colección de ciudades-estado. Estas ciudades-estado se extendían por lo que hoy es México, Guatemala, Belice y Honduras. A pesar de su fragmentación política, los mayas estaban unidos por la cultura. Compartían un idioma común. Adoraban a los mismos dioses. Y todos estaban profundamente interesados en el estudio de los cielos. Esta pasión compartida por la astronomía moldearía su destino. Los mayas creían que el cosmos contenía las respuestas a los misterios de la vida. Sus reyes no eran solo líderes políticos, también eran altos sacerdotes. Estos reyes sacerdotes reclamaron el derecho divino de gobernar. Este derecho se basaba en su supuesta capacidad para comunicarse con los dioses. ¿Y cómo se comunicaban con los dioses? A través de los movimientos de las estrellas y los planetas. Los mayas desarrollaron una comprensión sofisticada de la astronomía. Esto no era solo un pasatiempo para la élite. Era esencial para su estilo de vida. Los agricultores dependían de los ciclos celestes para plantar y cosechar. Los guerreros consultaban las estrellas antes de ir a la batalla. Todo el mundo maya giraba en torno a los ritmos del cosmos. Un elemento central de su conocimiento astronómico era el calendario maya. Este no era solo un calendario, sino un complejo sistema de calendarios entrelazados. El más famoso es el calendario de cuenta larga. Este calendario medía el tiempo en ciclos de 5125 años. Los mayas creían que cada ciclo terminaba en un periodo de agitación y renovación. Los mayas eran observadores meticulosos del cielo nocturno. Construyeron observatorios. Rastrearon los movimientos del sol, la luna, las estrellas y los planetas. Estaban particularmente fascinados por Venus. Creían que Venus era un presagio de guerra. Hicieron registros detallados de sus movimientos. Las ruinas de las ciudades mayas son testigos silenciosos de su destreza astronómica. Chichén Itzá destaca en la península de Yucatán. Fue un centro de comercio, religión y aprendizaje. Dominando el horizonte está la pirámide de Kukulcán. En los equinoccios, una serpiente de luz parece deslizarse por la pirámide. Fue el resultado de cálculos precisos y planificación cuidadosa. La capacidad de los mayas para predecir eventos celestes con asombrosa precisión sigue siendo una fuente de asombro.
Sus calendarios, particularmente el de cuenta larga, no eran solo sistemas para marcar el tiempo, eran herramientas complejas para mirar hacia el futuro. ¿Cómo lograron tal precisión? ¿Qué métodos utilizaron para trazar la danza intrincada de planetas y estrellas? Los mayas carecían de telescopios o instrumentos astronómicos modernos. Sin embargo, sus observaciones rivalizaron, incluso superaron, las de otras civilizaciones antiguas. Sus predicciones de eclipses, tanto solares como lunares, fueron notablemente precisas. Incluso podían señalar las fechas exactas con décadas, incluso siglos, de anticipación. Esta precisión implica una comprensión avanzada de la mecánica celeste. Sugiere una observación meticulosa y un mantenimiento de registros que abarcan generaciones. Poseían un sistema matemático oculto, perdido en el tiempo pero preservado en sus monumentos y códices. El rompecabezas de sus predicciones precisas continúa intrigando a los estudiosos de hoy. La fascinación de los mayas por el cosmos no se limitaba a asuntos prácticos. Su mitología, rica en simbolismo, entrelazó el reino celestial con su comprensión de la vida, la muerte y el renacimiento. Un elemento central de esta cosmología es Xibalbá, el inframundo, un lugar de pruebas y transformación. Xibalbá no era solo un inframundo sombrío en el sentido tradicional, era un reino celestial, intrincadamente ligado a los movimientos de las estrellas. Los mayas creían que los eventos celestes, como los eclipses, marcaban la apertura de portales a Xibalbá. Estos eventos tenían un profundo significado espiritual. Sus reyes, considerados intermediarios entre los reinos terrenal y celestial, buscaban comunicarse con las deidades que residían en Xibalbá. La alineación precisa de templos y pirámides sugiere un intento de crear puertas de enlace, facilitando la comunicación con estos seres poderosos. El cosmos, para los mayas, no era una entidad distante e insensible, era un tapiz viviente tejido en la trama de su existencia. Entre los cuerpos celestes que cautivaban a los mayas, Venus ocupaba un lugar particularmente destacado. Rastrearon meticulosamente sus movimientos, registrando sus ciclos y apariencias en sus códices. Pero su fascinación se extendía mucho más allá de la mera curiosidad científica. Venus, para los mayas, era un presagio de guerra y una clave para comprender el destino. El Códice de Dresde, uno de los pocos manuscritos mayas que se conservan, dedica secciones significativas a Venus. Detalla el ciclo sinódico del planeta, su aparición como estrella tanto matutina como vespertina, y su asociación con períodos de conflicto y agitación. Los mayas creían que la posición de Venus en el cielo podía influir en el resultado de las batallas. Los reyes y gobernantes consultaban estas tablas de Venus antes de iniciar campañas militares. Creían que alinear sus acciones con los ciclos del planeta aseguraría la victoria. Esta práctica revela la profundidad con la que el cosmos impregnaba su toma de decisiones, influyendo en todo, desde la agricultura hasta la guerra. El conocimiento astronómico de los mayas no se limitaba a cálculos y predicciones abstractas. Se manifestó físicamente en el diseño de sus ciudades y la orientación de su arquitectura monumental. La alineación precisa de templos y pirámides con eventos celestes apunta a una profunda reverencia por la geometría sagrada y su conexión con el cosmos. Chichén Itzá, una vez un centro bullicioso de la civilización maya, ejemplifica este concepto. La pirámide de Kukulcán, dedicada a la deidad serpiente emplumada, se erige como un testimonio de su dominio de la astronomía y la arquitectura. Su alineación con los equinoccios, creando la ilusión de una serpiente que desciende por su escalera, no es accidental. Esta alineación deliberada refleja un esfuerzo consciente por reflejar el reino celestial en el terrenal. Sugiere la creencia de que al armonizar sus creaciones con el cosmos, los mayas podrían acceder a un orden superior, aprovechando su poder y sabiduría. El atractivo de la alineación, de encontrar correspondencia entre los cielos y la tierra, impregna el pensamiento y la arquitectura mayas. El período clásico maya
que abarca aproximadamente desde el año 250 hasta el 900 después de Cristo, presenció el pináculo de la civilización maya. Durante esta era, sus ciudades florecieron, convirtiéndose en bulliciosos centros de comercio, arte y búsqueda intelectual. La selva, lejos de ser un impedimento, estaba intrincadamente entrelazada con su existencia. La transformaron en un paisaje fértil salpicado de magníficas ciudades. Imponentes pirámides se elevaban hacia el cielo, monumentos a sus dioses y a su sofisticada comprensión del cosmos. Estelas intrincadamente talladas, erguidas como centinelas en todo el paisaje, registraban el linaje de los reyes y su conexión con el reino celestial. Ciudades como Tikal, Palenque y Copán palpitaban de vida. Los gobernantes, considerados intermediarios divinos, presidían elaborados rituales, su poder entrelazado con su supuesta capacidad para comunicarse con los dioses a través de los movimientos de las estrellas. Su conocimiento astronómico, lejos de ser una mera curiosidad intelectual, era fundamental para su autoridad política y espiritual. Fue una época de prosperidad sin precedentes, un testimonio de su ingenio y adaptabilidad. Bajo el barniz de la prosperidad yacían las semillas de la discordia. La competencia por los recursos se intensificaba. Las guerras se volvieron más frecuentes y brutales. Los gobernantes se entregaron a elaboradas demostraciones de dominio. La presión sobre el medio ambiente aumentaba. Las sequías se volvieron más frecuentes y severas. El equilibrio entre humanidad y naturaleza comenzó a desmoronarse. Sección 3. El misterioso colapso. Susurros en la selva. Para el siglo IX d.C., la otrora poderosa civilización maya había entrado en un período de declive precipitado. Ciudades que habían prosperado durante siglos fueron abandonadas. Las intrincadas estructuras sociales que habían mantenido unida a su sociedad se derrumbaron. La selva, una vez domesticada, reclamó su dominio, tragándose los restos de su civilización. Las causas exactas de este colapso permanecen envueltas en misterio, un tema de intenso debate entre los estudiosos. El cambio climático, con sus devastadoras sequías, sin duda jugó un papel importante. La superpoblación y la degradación ambiental probablemente exacerbaron la crisis. Los conflictos internos y la guerra pueden haber asestado el golpe final. Cualquiera que sea la combinación precisa de factores, el colapso de la civilización maya clásica sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad de incluso las sociedades más avanzadas. Subraya la interconexión de la civilización humana con el medio ambiente y los peligros de la ambición desenfrenada. Sección 4. Un legado perdura. Ecos de los mayas. A pesar de su declive, los mayas no desaparecieron por completo. En la península de Yucatán, ciudades como Chichén Itzá experimentaron un resurgimiento. El pueblo maya se adaptó a las circunstancias cambiantes. Sus descendientes aún habitan las tierras que alguna vez gobernaron sus antepasados. Su legado, grabado en piedra, continúa cautivándonos. Las pirámides y templos se erigen como testimonio de su ingenio. El colapso maya es uno de los mayores misterios de la historia. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada simplemente desaparecer? Sus ciudades, que alguna vez estuvieron llenas de vida, quedaron abandonadas. La selva, implacable, se tragó por completo sus monumentos. El silencio de las ruinas es ensordecedor. Susurra de grandeza olvidada y un pasado perdido en el tiempo. Abundan las teorías, cada una intentando desentrañar el enigma. ¿Fue un evento catastrófico, un golpe repentino y devastador del que los mayas no pudieron recuperarse? ¿O fue un declive lento y agonizante, un desmoronamiento gradual del tejido social que mantenía unido su mundo? La respuesta, como la propia selva, es compleja y multifacética. Algunos apuntan a factores externos, fuerzas fuera del control humano. Otros ven la lucha interna, el peso de su propia ambición, como la causa raíz. La verdad, muy probablemente, se encuentra en algún punto intermedio.
una confluencia de eventos que conspiraron para derribar a una de las civilizaciones más vibrantes del mundo antiguo. Los mayas, a pesar de todo su ingenio, estaban finalmente a merced de su entorno. Su civilización floreció en una región propensa a los extremos, donde los períodos de abundantes lluvias se alternaban con sequías devastadoras. Estudios recientes, utilizando datos paleoclimáticos, han revelado una serie de sequías prolongadas que coinciden con el declive de los mayas clásicos. Estas sequías, mucho más severas que cualquiera experimentada en la historia reciente, habrían tenido un impacto devastador en la agricultura maya. Las cosechas se habrían marchitado, provocando una hambruna generalizada. El agua, el alma de su civilización, se habría vuelto escasa, alimentando el conflicto por los recursos cada vez más escasos. Imaginen la desesperación a medida que las lluvias fallaban año tras año. Los campos, antes fértiles, ahora áridos y agrietados, no ofrecían consuelo. Los templos, antes llenos de ofrendas para apaciguar a los dioses, estaban vacíos, sus súplicas sin respuesta. Los cielos, antes fuente de sabiduría y guía, ahora reflejaban la desolación de su mundo. Si bien el cambio climático jugó un papel importante, no fue el único factor en la desaparición de los mayas. Sus propias acciones, impulsadas por la ambición, aceleraron su caída. La competencia por recursos y la guerra endémica agotaron sus recursos y fracturaron su civilización. Los gobernantes, obsesionados con el poder, se involucraron en exhibiciones de dominio. La construcción de pirámides requería enormes recursos, desviándolos de tareas esenciales. El tejido social comenzó a desmoronarse. Sección 4. Más allá de las ruinas. La persistencia maya. El colapso de los mayas clásicos fue una tragedia, pero no fue el fin del pueblo maya. Su cultura, su idioma, su espíritu perduraron. Se adaptaron a las circunstancias cambiantes. Los mayas resistieron, aferrándose a sus tradiciones. Hoy en día, millones de descendientes mayas continúan con el legado. Sección 1. Ecos de cielos ancestrales. Los mayas ya no están. Sus ciudades están en silencio. Sin embargo, su conocimiento del cosmos sigue resonando. Nos recuerdan que los humanos siempre hemos mirado hacia los cielos. Buscamos respuestas, buscamos significado, anhelamos comprender nuestro lugar en el universo. Los mayas, con sus meticulosas observaciones, entretejieron el cosmos en sus vidas cotidianas. Su sistema de calendario no era solo una herramienta para medir el tiempo. Era un reflejo de su creencia en los patrones cíclicos, en la interconexión de todas las cosas. Sus pirámides no eran solo tumbas para reyes. Eran observatorios celestes, alineados con las estrellas. Veían el universo como una entidad viviente, un reino de dioses y espíritus que influían en sus destinos. Sus mitos, sus rituales, su propia existencia, estaban entrelazados con los ciclos celestes que observaban con tanto cuidado. Sección 2. Un universo de lecciones. La historia de los mayas es una advertencia. Es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas no son invencibles. Ellos también pueden ser víctimas de la arrogancia, la degradación ambiental, la mano caprichosa del destino. La selva, una vez sometida, reclamó sus ciudades, recordándonos el delicado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Su colapso es un recordatorio aleccionador de que nuestra propia civilización no es inmune a tales fuerzas. Nosotros también nos enfrentamos a desafíos: cambio climático, agotamiento de los recursos, malestar social. ¿Podemos aprender de los errores de los mayas? ¿Podemos encontrar una manera de vivir en armonía con nuestro entorno y entre nosotros? El colapso de los mayas es un crudo recordatorio de que el progreso no es lineal. Las civilizaciones, como las estrellas, tienen sus ciclos de vida. Nacen, brillan y finalmente se desvanecen. Pero su luz, como la luz de galaxias distantes, continúa llegándonos, trayendo consigo valiosas lecciones. Sección 3. Los mayas. Una estrella que sigue brillando. Los mayas pueden haber desaparecido, pero su legado perdura.
Sus descendientes continúan prosperando en las tierras de sus antepasados. Las ruinas de sus ciudades ahora son sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su arte, arquitectura, matemáticas y astronomía, todo ello da testimonio de una civilización de notable ingenio. Los mayas iluminan nuestra comprensión del pasado.